Bienvenidos a su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para leer la realidad a la luz de la Sagrada Escritura. Hoy, como todos los jueves, continuamos con el estudio del libro de los Números, un estudio bastante interesante que ya vamos en el capítulo, en el cual llevamos en el capítulo 15, y hoy vamos a abordar justamente el texto de Números 15, 1 al 41. Y vamos, como siempre, en estos últimos programas nos está acompañando Andreita. Andreita, bienvenida. ¿Cómo estás? Ivonne, muchas gracias. Feliz, como siempre, de estar en este espacio contigo. Un programa muy importante para ayudarle a nuestras vidas cada vez a caminar mejor de la mano con el Señor. Ivonne, gracias. Gracias, Andreita. Para mirar estos 41 versículos que vamos a trabajar hoy, ¿cuál sería la dinámica que vamos a iniciar en el proceso? Sí, Ivonne, como en este capítulo 15 encontramos, ya lo vamos a ver al detalle, pero vamos a encontrar unas ordenanzas, vamos a encontrar unos mandatos de Dios, unas órdenes, una sección legal, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de mirar es algunos rasgos generales de algunos sacrificios y ofrendas que Dios está pidiendo que se hagan aquí para llegar a una conclusión, y eso está del versículo 22 para adelante, y es qué pasa si se realizan o no se realizan estos sacrificios o estas libaciones, estas ofrendas a Dios. Entonces acá tendremos toda una dinámica que tendremos que comprender de acuerdo a lo que hemos conocido hasta ahora. Y bueno, entonces voy a tomar del versículo 1 empezando hasta el versículo 16, que es esa primera parte, ¿te parece? Para iniciar con esas características de esos sacrificios y esas oblaciones o esas ofrendas. Excelente, Andreita. Entonces, somos todos oídos. Bien, entonces, muchas gracias. Cuando llegamos a este capítulo 15, entonces, fíjate que los estudiosos y a todos nuestros amigos, que yo sé que ya están acá con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios en su mano, y que están empezando a buscar en el libro de Números el capítulo 15, y que han seguido este programa Biblia y Comunidad, hemos visto unas grandes rebeliones del pueblo. El pueblo está murmurando todo el tiempo y realmente el pueblo colapsó realmente al reconocer una tierra tan difícil de conquistar, colapsó. La pregunta que hacen los estudiosos es, ¿qué función puede cumplir el capítulo 15 teniendo estas órdenes o mandatos o unas leyes cultuales? ¿Qué función pueden tener si pareciera que están cortando una secuencia de rebeliones? Vamos allí al capítulo 16 solo para mirar el título que tenemos acá en nuestras diferentes Biblias. La mía de Jerusalén dice Rebelión de Coré, Datán y Abirón. Entonces eso va a ser tremendo, ¿no? La otra semana, cuando estemos viendo toda esta rebelión, y por eso es que precisamente decimos por qué el escritor sagrado, el hagiógrafo, ¿no? ¿Qué función tiene este capítulo 15 hablando de unas leyes culturales? Pues bueno, vamos a tratar de encontrar ese sentido que tiene este capítulo 15, porque está realmente interrumpiendo toda esta sección de rebeliones y más transgresiones, podemos decir también hacia Moisés, hacia Josué, hacia Caleb, que están muy positivos en ir a conquistar la tierra, pero del resto todo el mundo está con una visión muy negativa de lo que ha hecho Dios. Dios los ha sacado de Egipto y se los ha llevado a un desierto, y claro, si comparamos el desierto a lo que vivían en Egipto, pues tenían comida y trabajo. Pero en el desierto las condiciones son muy complejas y el pueblo está totalmente desanimado con lo que este Dios que Moisés les ha presentado, con lo que ha hecho. Entonces, ¿qué encontramos acá en el capítulo 15? Voy a leer ese versículo 1. Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando entres en la tierra
cuando entréis a la tierra que yo os daré por morada, y ofrezcáis manjares abrazados a Yahvé en holocausto o sacrificio de comunión para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o con ocasión de vuestras fiestas, ofreciendo así de vuestros bueyes y ovejas calmante aroma para Yahvé, el oferente presentará para su ofrenda a Yahvé una oblación. Y entonces aquí iniciamos porque ese capítulo 15 nos va a ir describiendo de acuerdo a lo que el oferente, de acuerdo a esa ofrenda animal, ya sea un buey, ya sea un novillo, ya sea una oveja, ¿cierto? Tenemos algunos animales que hacen parte o un carnero o un novillo, de acuerdo al animal que vaya a presentar, asimismo tendrá que ser la ofrenda. Pero ya vimos acá en el versículo 3 que estos mandatos se van a realizar cuando el pueblo esté dentro de la tierra prometida. O sea, que la generación que quedará aquí en el desierto, que ya lo conocimos, ya vimos esto, y es que esta generación no va a entrar, van a entrar los que tienen 20 años hacia abajo, entrarán a esa tierra prometida, y cuando estén en esa tierra prometida, quienes la alcancen, ellos, esta nueva generación que va a entrar, va a realizar estos sacrificios, y nos va a hablar de dos, especialmente aquí, y serán holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces vamos a mirar un poco qué significa ese holocausto y ese sacrificio de comunión, para mirar por qué está entre las rebeldías del pueblo, antes de las de Coré, Datán y Abirón, está este mandato. Los holocaustos. Recordemos que aquí en el holocausto, ¿no? ese humo que subía a Dios, porque todo el animal se quema en el altar. Esta víctima es presentada por el oferente, ¿no? Por la persona que va a realizar ese sacrificio. Esta persona debe estar en un estado de perfecta pureza ritual. O sea, él debe de estar perfectamente con una relación estrecha, muy estrecha entre Dios y el oferente. Debe estar en pureza, sin pecado. Y ese oferente pone la mano sobre la cabeza de la víctima, que es signo, ¿no? ¿Qué está significando el colocar su mano sobre la cabeza de esa víctima? No que sobre la víctima, que a veces como que se trata de pensar eso, y es que los pecados del pueblo, de la persona, van a quedar o van a ser transmitidos a la víctima que se está ofreciendo, sino que al contrario, lo que está significando es que yo soy la persona que coloca la mano sobre ese animal, yo soy la persona que está ofreciendo, y sé que lo que va a hacer ese animal y la sangre que se va a ofrecer a través de ese animal va a beneficiarme a mí como oferente, porque claro que aquí hay un agrado de Dios hacia lo que yo estoy haciendo, y más si es un sacrificio para expiar mi pecado. ¿Qué pasa entonces? Que se quema todo sobre el altar, pero va a ser importante la sangre, porque el animal se va a degollar, y toda esta sangre será ofrecida y será derramada sobre el altar por el sacerdote. Aquí también será importante, en este sacrificio, en este holocausto, será importante la libación, la harina, ¿cierto? Esta masa que se hace de harina con aceite, que todos nuestros amigos van a ver poco a poco cómo, de acuerdo al animal que se va a ofrecer, asimismo va a ser la cantidad de harina, la cantidad de vino, la cantidad de harina con aceite, lo que se va a ofrecer. Esa libación de vino también será importante, porque así como la sangre se derrama sobre el altar, así el vino también es derramado. A un lado del altar se derrama el vino. Y nos está diciendo ese mismo versículo 3 que van a presentar sacrificios de comunión. Y ese sacrificio de comunión tiene, ¿qué tiene de diferencia? Pues que acá no tiene que ser solamente un macho, sino que también puede ser una hembra, y que puede tener algunos pequeños defectos también ese animal. En el holocausto no, pero acá sí, y que se repartirá eso que ofrezco yo, eso que ofrezco, ya sea las tórtolas también, o los animales, o los bueyes,
como también la libación de vino, todo esto se ofrecerá a Dios y la víctima se repartirá entre Dios, el sacerdote y la persona que está ofreciendo. Pero aquí voy a esto, y es que también será sumamente importante la sangre. Será importante acá, junto con el derramamiento de la sangre, también hay un derramamiento de vino aquí. ¿Para qué todo esto? ¿Y por qué nos está diciendo esto? Dice el versículo 15 de ese capítulo. Y es que en la asamblea no habrá más que una norma para vosotros y para el forastero residente. Acá estamos viendo entonces que no solamente el pueblo, sino el extranjero también deberá cumplir estas órdenes de Dios, estas leyes cultuales. Detrás de todo esto, detrás de esta sangre derramada, lo que estamos viendo es el tema de la alianza. Dios ha hecho una alianza con el pueblo. El pueblo todo el tiempo está rompiendo la alianza, pero Dios todo el tiempo está diciéndole al pueblo que por más rojos que sean sus pecados, como lo dice Isaías 1, por más rojos que sean sus pecados, tienen sus manos manchadas de sangre, pero yo los dejaré blancos como la nieve. Y entonces, ante toda esta rebelión que ya hemos visto y la que vendrá en el capítulo 16, Dios está diciéndole a su pueblo y a los extranjeros que también adopten a Dios como su Dios, les está diciendo que Él sí mantiene la alianza que un día realizó con su pueblo. Y eso va a ser importante, Ivonne, porque en el versículo 17 ya vemos las primicias de pan. Y también les está diciendo que cuando entren a esta tierra prometida y empiecen a tener el alimento de esa tierra, ellos deberán ofrecer las primicias a Dios. Y todo esto es un signo que mantiene la alianza con Dios. Hay una cosa que hemos visto desde el programa pasado, Ivonne, y desde el antepasado también, y eran las palabras de Dios todo el tiempo a Moisés diciendo: pero ¿por qué murmuran de mí? ¿Pero por qué el pueblo desconfía de mí? ¿Pero por qué el pueblo me desprecia? Eso lo vimos en el programa pasado. ¿Pero por qué me desprecian? ¿Por qué murmuran de mí? ¿Por qué? Es como si Dios dijera, bueno, y también lo vimos, Dios dice allí 2 veces, lo va a decir en el capítulo 14, pero ¿qué pasa con los signos que yo les he mostrado? O sea, si yo les he mostrado tantos signos, ¿por qué no logran creer que yo soy Dios? ¿De dónde los saqué? Los saqué de Egipto. Entonces, esto va a ser interesante, cómo el pueblo deberá prepararse en el desierto para entrar a la tierra y comprender lo que significa ese sello de esa alianza con una sangre, y en este caso sangre de animales, que ya en el Nuevo Testamento comprenderemos maravillosamente que es la sangre del Cordero Jesús, quien sella esta alianza preciosa entre Dios y nosotros. Ivonne. De todas formas, Andreita, estas indicaciones que nos presenta el texto creo que deberían ser también un poco complejas y un poco difíciles para el pueblo, ¿no? Tú nos recordabas digamos, como ese desánimo, esa negatividad también del pueblo frente a la conquista de una tierra, y ahorita, digamos, pensar en prepararnos para adquirir una tierra o para poseer una tierra, pues también será un ejercicio como complejo, ¿no? Dentro de todas estas, no sé, emociones también que puede estar viviendo el pueblo, que lo veíamos, pues era la mayoría, ¿no? Había unos pocos que veían con positivismo el poder llegar a conquistar la tierra, pero la mayoría del pueblo estaba muy desanimado. O sea, esto implica también, digamos, una experiencia nueva frente a esa alianza, ¿no? O sea, porque pues, Dios todo el tiempo está recordando la alianza, ¿no? Pero será una dinámica nueva también en esos momentos de desánimo, como la alianza no pierde sentido o se reevalúa el sentido de esa alianza. Pues, ¿qué alcanzo a comprender, no, Ivonne? ¿Qué alcanzo a comprender?
entendiendo que todas esas alianzas se sellaban con sangre, y no solamente en Israel, sino estamos hablando de los pueblos de Oriente, y que tenemos tantas tradiciones, que logro comprender, y es que el pueblo olvida quién es Dios, y olvida, como tú lo dijiste en algún programa, olvida lo que hizo Dios. Le es fácil olvidar lo que Dios ha hecho, y delante tienen, que yo hago esta lectura y es la misma vida, ¿no? En ellos la tierra prometida, pero en todos nosotros poder conquistar o de alguna manera vivir una vida tan difícil y tan compleja, porque no es fácil construir una vida. Pero ¿qué significa que Dios esté diciéndoles a ellos que ellos deben recordar esa alianza? En Éxodo lo tenemos allí, capítulo 24, pero sobre todo el capítulo 34 más adelante, porque se fracasó, se rompió esa alianza. Y en Éxodo vemos cómo se tiene que volver a realizar esa alianza, y habrá un animal partido en dos, y esa alianza se debe sellar con sangre, y así eran los pueblos de Oriente, pero también así es aquí en este pueblo. Y entendemos en Levítico, como lo hemos dicho muchas veces, que la sangre, tanto la grasa como la sangre, es de Dios, y la sangre pertenece a Dios. Y aquí la vida que está en la sangre, y que así lo comprendían los israelitas, y es que la vida está en la sangre. Pues fíjate que aquí la sangre del animal podía ser hasta más pura que la sangre del mismo hombre, ¿no? Que rompía todo el tiempo las alianzas con Dios, y es increíble que la vida ahora del animal tenga hasta más valor que la vida que está aportando el hombre. O sea, cómo tener una relación con Dios. Por eso en el holocausto el animal que se ofrece debe ser macho sin defecto ninguno, para poder ofrecer a Dios, y de esa manera poderle decir a Dios que le pido perdón por los pecados del pueblo. El sacerdote, cuando hacía todo el sacrificio de expiación, hablaba de pedir perdón por él y perdón por el pueblo. Entonces, ante todas estas rebeliones, el que Dios les esté diciendo, yo acepto sus ofrendas, lo que está detrás de eso es, yo sigo con una alianza y me mantengo en ella, y si ustedes ofrecen sangre, ¿cierto?, como signo de su misma vida, que su vida es la sangre de su misma vida en mí, pues quiere decir que ustedes me están dando un sí, como estamos llamando a este programa hoy. Y es que el cumplimiento de las ofrendas y sacrificios es un sí, y creo yo, como lo hacemos hoy en la Eucaristía o en la cena, si hay alguien que está en otra iglesia en su cena o en la Eucaristía, cómo podemos decirle al Señor ante ese ofrecimiento de la sangre, ¿no?, del vino y del cuerpo, poderle decir, Señor, hoy te sigo diciendo que sí, tú dices siempre sí, como Dios acá está siempre dispuesto a decir sí. Y ante la intercesión de Moisés, pero poderle decir nosotros al Señor, sí, yo pareciera que es tan difícil seguirte, pero yo te sigo diciendo que sí. Entonces tiene un valor importante en medio de las rebeliones el que Dios los invite a dar el sí igual. Bueno, creo que es, bueno, o lo veo yo en estos últimos minuticos que nos quedan ya del programa. O sea, yo lo veo un poco, bueno, es como la apertura de Dios de no perder de vista como la alianza, y de comprender también un poco como esa condición humana en la que continuamente estamos cayendo, ¿no? O sea, una condición humana que nos hace frágiles, que nos así del pueblo, pues como que nos desanima frente a ese proyecto y a esas promesas de Dios. Y es un Dios que se muestra, digamos, como generoso, llamémoslo así, frente a esas dificultades que nosotros como seres humanos tenemos, ¿cierto? Pero también veo una reacción, no sé, como opuesta del pueblo, donde también puede pensarse, bueno, yo hago esto, pero si será cierto todo esto que Dios nos promete. O sea, es también como, no sé, pienso un poquito como a veces en la emotividad misma del pueblo, o que a veces hacemos las cosas simplemente como por cumplir ciertas normas. Por ejemplo, aquí tú decías que en la asamblea solamente habrá una norma, y es esta que tú nos explicabas al inicio del programa, pero, o sea, ¿será que nos quedamos
a veces netamente la norma y no comprendemos la amplia magnitud que tiene realmente hacer una alianza con Dios. Oh, claro, Ivonne, tú has dado en un punto tan importante que hoy debemos reflexionar, pero creo yo que el ver que nos quedemos en la ritualidad sin pasar a una relación profunda con Dios, creo yo que es necesario la evangelización. Si a mí, hablemos del matrimonio, por ejemplo, ¿no? O sea, debemos, el que quiera formar un hogar, cásese, por ejemplo, bautícese, ¿no? Vaya a la Eucaristía, por ejemplo. Creo que cuando nos quedamos haciendo cosas tan mecánicas, simplemente ir por contentar a Dios o por mantener de pronto a Dios contento o por yo sentir que algo hice para mantener a Dios contento, creo que ahí faltan procesos de evangelización, porque cuando nos explican profundamente y con tanto amor qué significa ese bautismo y esa palabra cala en nuestra vida y entiendo el sentido profundo, creo que cuando uno ha probado caviar, Ivonne, no quiere dejar de comer caviar, ¿no? Cuando uno prueba algo delicioso, siempre que ha experimentado uno quiere probar eso y hasta más. Entonces yo creo que la evangelización es la sal que permite comprender por qué el casarnos, la Eucaristía y el bautismo y todo lo demás cuando hablamos de los diferentes compromisos que debemos tener en la iglesia, con sacramentos también. O sea, es también como todo un proceso de maduración en la fe. Podríamos decir con esto que tú nos dices, o sea, estamos llamados, y creo que Números también nos presenta esto, o sea, se nos presenta una alianza, se nos presenta una forma de vivir esa alianza, digamos, de prepararnos para vivir esas promesas, pero es necesario como dar el paso, más o menos, Andreita, en estos últimos 30 segundos que nos quedan. Sí, creo que es necesario para quienes han sido evangelizados por personas que viven esa experiencia de fe tan profunda y no han podido tener esa experiencia de fe, pues aquí tenemos que hablar de lo que vamos a seguir viendo ahorita, de un compromiso total con Dios y de dar pasos de fe y de comprender que esto no es un juego. Pero yo también entiendo que hay muchas personas que no han tenido la gracia de ser evangelizadas o tener los pastores o sacerdotes que algunas personas han tenido y tuvimos y que nos permiten tener una vida de fe que podemos ir creciendo, ¿no? y viendo la importancia de una relación con Dios. Dios sí existe y vive, sí existe y vive y existe. Muy bien, y de regreso en este su programa Biblia y Comunidad, estamos abordando el texto de Números 15, 1 al 41. En este texto estamos viendo también cómo Dios nos permite a nosotros revivir o retomar esa alianza que se ha vivido y ofrece también al pueblo una forma de prepararse para poder llegar a esta tierra prometida, para poder vivir, digamos, a plenitud esta experiencia maravillosa que el Señor nos ha dado. Se nos presentaba también un poco al inicio de la primera parte del programa cómo, si bien hay unas personas que ven la conquista de esta tierra de manera positiva, que no son muchos dentro del pueblo, si vemos como el pueblo en su gran mayoría se encuentra desmotivado y digamos que podemos decirlo en palabras de hoy, como con una visión negativa del proyecto de Dios. Y a pesar de toda esta situación y a pesar de todas esas dificultades y a pesar, digamos, como de este malestar general del pueblo, vemos cómo Dios recuerda al pueblo este tipo de holocaustos que se pueden hacer, estos sacrificios que pueden presentar, las características de estos sacrificios para poder justamente poder hacer esas, digamos, como esos agradecimientos, esas acciones de gracias más bien a Dios y poder llevar a cabo esta misión. Quedábamos como con
con el tema si realmente el pueblo lo vivía o lo asumía de una manera particular, confiada en esperanza, o si simplemente se podría quedar como en un elemento ritual. Vamos a continuar para ver ese sí que nos promete Andreita, de poder descubrir y conocer esa experiencia del compromiso del pueblo también con la alianza de Dios. Andreita, ¿cómo vamos a continuar? Sí, Ivonne, vamos a continuar en el capítulo 15, versículo 22 en adelante, porque esto nos va a dar luces un poco a lo que tú decías, Ivonne, hace un momento, de cómo vivir una relación con Cristo, donde no nos quedemos en el puro formalismo de ir a la iglesia y de pronto quedar simplemente en una ritualidad, pero sin profundidad. Fíjate lo que está, y fíjense todos nuestros amigos, lo que está ocurriendo aquí. Y es el versículo 22, vamos a ver qué pasa si todo esto que Dios ha dicho, el ofrecer holocaustos y el ofrecer sacrificios de comunión, que el sacrificio de comunión es ese sacrificio de alabanza, de comunión con Dios, de restablecer la comunión, de alabanza a Él. ¿Qué pasa si el pueblo no lleva a cabo esto, que es un sí a la alianza de Dios? El ofrecer animales y también las ofrendas, que son cereales, y las libaciones, que son vino, porque aquí estamos viendo que se ofrecen animales, cereales, porque es la torta amasada, la harina amasada con aceite, y el vino, ¿no? La libación de vino. ¿Qué pasa si el pueblo no lo hace? O sea, si no mantiene ese sí a esa alianza. ¿Qué pasa si lo hace y qué pasa si no lo hace? Entonces, cuando dice el versículo 22, cuando por inadvertencia, dice mi traducción, en otras dirá involuntariamente, ¿cierto? No cumple alguno de estos preceptos que Dios ha comunicado a Moisés, algo de lo que os ha mandado Dios por medio de Moisés, desde que Dios le ordenó en adelante por todas vuestras generaciones. En el caso de que la inadvertencia se haya cometido por descuido de la comunidad, pues, ¿qué va a hacer la comunidad? Pues va a ofrecer un novillo en holocausto como calmante aroma para Dios, con su correspondiente oblación y libación, según costumbre, y un macho cabrío en sacrificio por el pecado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si involuntariamente, ¿no es cierto?, por descuido, no se ofreció, o sea, no se siguió dando ese sí a Dios, ¿cierto? Si hubo un descuido, pues aquí dice que ofrezcan un sacrificio, que ofrezcan ese macho cabrío en sacrificio por el pecado. ¿Para qué? Dice el versículo 25, el sacerdote hará la expiación por toda la comunidad de los israelitas y se les perdonará, porque ha sido un descuido. Se les perdonará, versículo 26, se le perdonará a la comunidad de los israelitas y al forastero que resida entre ellos, pues el pueblo entero lo ha hecho por descuido. Entonces nos estamos dando cuenta que la alianza va a ser un factor primordial, porque es que la fórmula de alianza que vemos en los profetas y todo el tiempo es, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, ¿qué puede hacer Dios si el pueblo dice que no? Lo vimos en Éxodo. Hicieron la alianza y bueno, muy bien, hicieron la alianza, pero luego pues ya estaban adorando al becerro de oro, pues porque esas eran las formas de adoración de Egipto y eso era lo único que ellos sabían y habían visto en la vida. No sabían de nada más. Y fueron tentados porque no bajaba Moisés de allá y regresaron, volvieron. No saben de más. Pero estamos viendo lo que significa sostenerse en esa alianza. Se rompe esa alianza cuando adoran a este becerro de oro, pero vuelve a restaurar Dios esa alianza en el capítulo 34 y vuelve a haber alianza, pero aquí el pueblo ha sido libre para responder si sí o no. O sea, es que no ha sido una alianza unilateral, ha sido una alianza bilateral donde el pueblo, Dios le ha dicho a Moisés, vaya, dígales, cuéntenles que esto es, si ellos quieren que yo sea su Dios y estas son las leyes que deben seguir.
el pueblo ha respondido que sí, pero no es fácil, como tú lo dices, sostener ese compromiso, sostener esa alianza no es sencillo, no es fácil. Pero creo que el papel de Moisés, de estos grandes hombres, y vemos en Jueces y demás, los caudillos, los profetas, los sacerdotes, los reyes, Josué y demás, pues ayudan al pueblo a hacer luz para poder avanzar en esa alianza y en ese compromiso. Entonces, aquí el pueblo es libre de decir que sí o que no, pero si ellos quieren avanzar, ellos tendrán, si quieren conquistar esa tierra, realmente solo lo podrán hacer con Dios. Y yo sigo haciendo esa lectura de la vida. Si yo realmente quiero vivir en una empresa, hoy se habla mucho de la vida, que es una gran empresa, que es una cosa muy compleja. La vida es muy compleja. Es imposible vivirla sin Dios, es imposible vivirla sin su guía, sin personas que nos ayuden, que nos evangelicen, que nos ayuden, y nosotros pues a otras personas, pero siempre necesitamos tener ese mentor, ese guía espiritual con nosotros. La palabra es el mejor consejo. ¿Y qué pasa entonces? Conclusión: si por descuido no se ha ofrecido animales, que es un sí a esa alianza, pues bueno, se puede ofrecer animales y ofrecerlos, y que el sacerdote haga expiación y se les perdonará. Pero ¿qué está pasando? Dice el versículo 27, en el caso de que una persona haya pecado, por inadvertencia ofrecerá un sacrificio por el pecado. Bueno, ya lo vimos aquí. Versículo 30, versículo 30, estamos en el capítulo 15, pero el que obra a conciencia, o sea, conscientemente, sea ciudadano o forastero, ultraja a Dios, conscientemente ultraja a Dios, tal individuo será excluido de su pueblo por haber despreciado la palabra de Dios y quebrantado su mandato. Será excluido tal individuo y su pecado pesa sobre él, y está muy claro, y sobre todo cuando se hace una lectura de salir de Babilonia, ya estamos allá en el 539, que el pueblo sale y que el rey persa permite que el pueblo vuelva a Judá. Pues está muy claro acá las nuevas indicaciones, Ivonne, porque es que el ayayay, yo le llamo ese ayayay tan terrible que Ezequiel también ha denunciado, y es ¿por qué terminamos en este exilio? Y Jeremías, ¿por qué se terminó en Babilonia? Y entonces aquí la conclusión es, pues ¿por qué? Pues porque rompimos la alianza, por eso estamos aquí. Pero ya el proyecto de regresar y de constituirse nuevamente como pueblo, pues realmente ellos quieren que todo el pueblo sepa caminar en esa alianza con Dios, si realmente quieren ser su pueblo, porque no ha sido una obligación, ha sido un sí que ellos han dado. Entonces aquí tenemos, si yo inconscientemente, en este caso, no ofrezco esos sacrificios acá dentro del texto, no sé cómo podemos darle esa lectura, Ivonne, hoy, pero el que conscientemente quiera romper esa alianza con Dios, pues queda excluido del pueblo. O sea, es la consecuencia de su decisión de no tolerar a este Dios, de no querer a este Dios, pues pues no puede hacer parte, simplemente no puede hacer parte de ese pueblo. Y me interesa ver el versículo 31, dice, por haber despreciado la palabra de Dios, y ese davar, que tiene un significado tan grande en Antiguo y Nuevo, y para nosotros hoy, porque por la palabra de Dios todo es creado, todo, nosotros existimos por la palabra. Ese es el Evangelio de Juan, ¿no? Jesús es el davar, Jesús es el logos creador. Y si Dios quiere recrearnos, pues lo hará a través de su Hijo, porque su Hijo es la palabra. Y todo lo que somos hoy es porque Jesús, palabra, nos volvió a crear a través de su sangre. Agua y sangre del costado de Jesús en el Evangelio de Juan. Y nosotros diciéndole sí a esa alianza todo el tiempo. Y pues cuando la rompemos, pues imagínate cómo no buscamos a Dios para restaurar esa alianza, si es que los ayayáis son terribles. Y bueno, yo he tenido ayayáis muy fuertes en mi vida, y no por inconsciente, sino muy conscientemente, pues uno quiere tener otros caminos posibles para caminar. A veces parece muy, muy difícil la vida con Cristo, igual. Pues yo no creo que sea tan
sea, yo no creo que uno crea que sea difícil, sino que realmente es difícil porque es también una vida de una visión muy diferente a la, digamos, como el pensamiento normal del ser humano, de salir de sus propias, digamos, de sus propios gustos, de sus propios quereres, o sea, de salir de sí mismo, abandonarse en Dios y también tener una visión muy comunitaria de toda su vida. Y creo que desde ahí también, pues la renuncia, digamos, a una vida sin Dios, pues es muy compleja. O sea, es muy compleja para uno, el ser humano, que uno tiende a pensar generalmente en uno y para uno, pero no en ese proyecto comunitario que Dios tiene para todos nosotros. Sí, bueno, así es. Creo que los años a veces ayudan mucho, ¿no? El vivir, el que pasen los años ayuda mucho, porque uno dice tantas cosas que han pasado en nuestra vida aún creyendo en Cristo, ¿no? Hablo de mi vida y creo que muchos amigos que nos escuchan también, algunos se verán identificados, pues decimos que tal no nos hubiéramos levantado de los desiertos en los que quedamos, por confusión, porque fuimos débiles, por tantas cosas. ¿Qué tal no haber tomado la mano de Dios cuando nos pedía levantarnos? ¿Qué tal si cuando pasa el tiempo decimos, ¿qué sería mi vida sin Él? Si esto es precioso, es una vida maravillosa y preciosa, porque Dios no viene a quitar, sino más bien a dar mil cosas. Y seguimos teniendo, Ivonne, en el versículo 32 en adelante hasta el 36, pues la violación del sábado. Fíjate, ese es un ejemplo, y eso ya está iluminando lo que va a pasar en el capítulo 16, cuando sigamos en otro programa, si Dios así nos lo permite, con toda esa rebelión de Coré, Datán y Abirón. Pues eso es lo que va a suceder. Y es que el ponerme en contra de todo este plan de Dios, después de decirle sí y de querer decirle sí, pues hay una muerte que hoy entendemos como una muerte espiritual, pero que dentro del texto se entiende una muerte física. Y aquí tenemos el ejemplo de la violación del sábado. Y es que conscientemente esta persona ha violado el sábado, y el sábado es el día, para la tradición sacerdotal, lo vemos allí en Génesis, pues Dios hizo al hombre, pero hay un día de descanso, un día para Él, un día de ofrecimiento a Él y Él a nosotros. Él descansó de toda esta creación. Y pues aquí hay una violación y hay una muerte de ese hombre. Está la muerte de ese hombre que viola las leyes, no solamente el rito cultual, sino que es la violación del sábado. Y del versículo 37 al 41, que quisiera terminar, terminamos el capítulo 15, y son los flecos, les decimos los flecos, o los tzitzit. Estos tzitzit en hebreo, o los flecos, como hoy podemos entender, es un mandato de Dios también en el versículo 37. Di a los israelitas que ellos y sus descendientes se harán flecos en los bordes de sus vestidos, y deberán poner en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Llevaréis pues flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Dios. Así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestro corazón y de vuestros ojos, siguiendo a los cuales los prostituyen a ustedes. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis, y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Y está la fórmula que te digo aquí: yo, Dios, vuestro Dios, que os saqué de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Dios, vuestro Dios. Es como una firma después del mandato, ¿no? Y entonces no olvidamos esa oración que hacen 2 veces todo el pueblo israelita, en la noche, en la mañana y en la noche, y es el Shema, la oración Shema. Shema Israel, escucha Israel, es esa oración que está compuesta, tenemos esta oración compuesta de 3 partes, de 3 textos, Deuteronomio 6, 4 al 9, en esa oración también está la parte de Deuteronomio 11, 13 al 21, y este pasaje que estamos leyendo en este momento, Números 15, 37 al 41, hace parte de la oración Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios.
Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? Que ese signo, porque también es un signo el colocar esos como flecos, ¿no? Abajo, con un hilo violeta, que para algunos estudiosos es el color del cielo, es recordarles a ellos lo que significa el compromiso que se ha hecho con Dios para permitirle a Él seguir siendo Dios, porque le está diciendo aquí, recuerden que yo los saqué de Egipto para ser vuestro Dios. O sea, es que Dios no está solo siendo un Dios tirano y diciendo qué servidumbre puedo tener y a ver si este pueblo me van a servir siempre. Es que aquí no es un Dios tirano, es un Dios precisamente que está liberando, que yo veo esto igual como un papá. Yo entiendo esto, que en el Antiguo Testamento el pueblo no le dice a Dios papá, papito, ¿no? Es papá del pueblo, pero la gente no le decía, tú eres mi papá. Hoy nosotros sí lo entendemos. Y yo creo que un papá siempre va a insistir, siempre, siempre, así su hijo termine en drogas, en los pasos más terribles de su vida, en la cárcel, donde sea, el padre siempre, siempre le pedirá a su hijo que le permita ser su ayuda, su refugio. Un padre no puede ver a su pueblo en sufrimiento ni opresión. Y creo que esto responde a eso, Ivonne. Un Dios que anhela que el pueblo comprenda el afán de que ellos puedan ser cuidados, amados, bendecidos, ¿no? Creo que ahí también es, bueno, creo que aquí se puede resaltar también mucho esa labor, como tú lo decías al inicio del programa o hace un momento, esa labor que se tiene en el ejercicio de la formación cristiana, de la formación, de cimentar la fe realmente en procesos verdaderos de fe, no en procesos, no sé, externos o en ritos externos que se puedan tener ahí, sino que realmente tengamos nosotros unos fundamentos claros en la fe para poder comprender. El proyecto de Dios va más allá de unos ritos, ¿no? O unas cosas muy externas que no interiorizan y tocan y transforman el corazón del hombre. Sí, Ivonne, es así. Yo creo que hemos luchado tanto nosotros mismos, ¿no? Por no acostumbrarnos a Dios. Yo creo que uno se puede acostumbrar a Dios cuando está la novedad, ¿no es cierto? Cuando experimentamos cosas nuevas, pues nos derretimos en los brazos de Dios. Pero hay momentos en los que nos acostumbramos mucho a Dios y tal vez ya no vemos la novedad en ese amor. Y por eso, qué bueno que sigan habiendo en la iglesia tantos momentos especiales, tantos encuentros comunitarios, tantos momentos también íntimos, ¿no? Entre Dios y yo, para renovar esa alianza que a veces se nos puede hacer normal vivir con Dios, pero nunca puede ser normal. Ver el rostro de Dios, sentir la voz de Dios, hablar con Él, sentirnos bendecidos, amados, sostenidos, cuidados. No podemos llegar tampoco a conformarnos, dice Pablo, que anhelen los mejores dones. Y yo creo que uno se enamora de Cristo cuando va a la misión. Por eso invitamos a todas las personas a que también escuchen la voz de Dios y se dejen utilizar como Él quiera, y que les dé los dones que quiera. Pero desde mi experiencia creo que servir a Dios permite que uno esté ver tantas maravillas, hace que uno diga, Dios mío, esto es verdad, esto es algo espectacular, servirte y verte a ti, cómo actúas en esas vidas y en la de uno, pero como uno se conforma a veces y se aburre de tantas cosas buenas, igual, pero tenemos que maravillarnos cada día. Ese es el propósito de Dios, con el solo hecho de darnos un día nuevo, abrir los ojos y decir, no puedo creer, otro día más para seguir construyendo el reino de Dios, un día más. No sé si mañana exista, pero hoy Él me ha dicho que sí, que hoy voy a estar aquí tratando de ayudar en algo. Así que nos alegramos todos de estar conociendo la palabra de Dios y que estos textos nos iluminen, Ivonne, para seguir caminando en la fe del Hijo de Dios. Así es, Andrea, y creo que estos aspectos que tú nos has resaltado y el hecho también de poder comprender un proyecto desde una perspectiva diferente, menos material,
nos inundemos en nuestra propia perspectiva, sino también entendiendo la profundidad que tiene el proyecto de Dios, entendiendo también que los sacrificios que supuestamente a veces nos plantean en la fe, pues no son sacrificios, sino formas también de hacer que la experiencia de fe toque y transforme al hombre de una manera muy, muy profunda para hacer realidad este gran proyecto, digamos así, de Dios en la vida de toda la humanidad. Andrea, y también mil gracias, porque creo que hemos quedado supremamente tocados con estas enseñanzas que nos han dejado el día de hoy. Gracias a ti, Ivo, por este programa tan precioso que nos permite a todos seguir caminando muy firmemente y muy comprometidos con el Señor los días que nos queden, Ivo. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias también a todos ustedes, porque se hace posible esta experiencia de este programa Biblia y Comunidad.